Bueno, entonces esta partecita de la clase la voy a dedicar a interpretar un poco qué significa esto, lo que obtenemos. Generalmente nosotros estamos estudiando lo que es la respuesta transiente o los transitorios, es porque cuando hacemos algún cambio en un circuito, o sea, hacemos alguna modificación y tenemos elementos que almacenan energía, como son los capacitores y los inductores, estos se producen picos de corriente y picos de voltaje, que es lo que denominamos transitorios en todos los elementos. Entonces, eso se debe a que hay energía acumulada en lo que es en los capacitores y los inductores, y esa energía, pues, muchas veces se devuelve al sistema o, bueno, interacciona con el circuito y provoca esas subidas de, de corriente y voltaje. En algunos sistemas, por ejemplo, o en algunos circuitos, esos picos de corriente y esos picos de tensión pueden ser muy altos y pueden dañar algún componente. Entonces, debemos estudiar eso para saber de que en un transitorio no nos vaya a afectar algún componente. Incluso, por ejemplo, lo que es electrónica de potencia, por ejemplo, sé que hay muchas veces que se tiene que conmutar o se conmuta, se hace el uso de circuitos conmutados, o sea, circuitos que están cambiando la señal constantemente. Muchas veces se tienen que eh, diseñar los circuitos que eliminen o que quiten esos transitorios. Eso se llaman redes de Nuber, para los que no sé si lo hayan tocado por ahí en un curso de electrónica. Esto se llama redes de Nuber. Entonces se diseñan esas redes de Nuber para compensar lo que comúnmente se conoce como DVT y DIDT. Entonces, regresando a lo que miramos, por ejemplo, nosotros resolvemos un circuito. Resolvemos, por ejemplo, este circuito y, por ejemplo, hallamos acá que la corriente en esta resistencia se comporta de esta manera. Eh, y el voltaje por ejemplo, el Vx se comporta de esta manera. ¿Qué significa, por ejemplo? Analicemos un poco lo que se está significando este Vx. Si nosotros miramos lo que es ese Vx dt, esto está significando que tenemos esta ecuación, menos 7,5 Euler a la menos 1000t más 2,5 voltios. Entonces, realmente lo que significa esta ecuación, o sea, o esta ecuación, nos está dando información de tres cosas. De cuál es la condición inicial, o sea, cuál va a ser el voltaje que va a obtener a partir de que ocurra el cambio. Cuál va a ser el voltaje final y cuánto va a durar ese cambio, esa transición. Entonces, miremos, por ejemplo, en esta ecuación que tenemos acá. Si nosotros observáramos con un osciloscopio, haríamos esto. Mire. La condición inicial sería cuando el tiempo es cero. O sea, en ese momento ocurre el cambio. Entonces, si le damos valores al tiempo, reemplazamos el tiempo por cero, 0 por menos 1000, eso da 0, más 2,5. ¿Qué significa esto? Euler a la 0, eso es 1. Entonces eso me queda menos 7,5 más 2,5, o sea que eso es igual a menos 5 voltios. O sea que en el momento en que conmute, por ejemplo, este circuito, que ahí lo que estamos observando es un apagado, una fuente corriente, o sea, apaga esa fuente. El voltaje inicial es de menos 5 voltios y miremos cuál es el voltaje final. El voltaje final resulta que
si nosotros observamos este Euler, a medida que este Euler o el tiempo se va haciendo más grande, pues este término va a desaparecer, o sea, este término que tiene Euler desaparece, lo que se conoce como decae, o bueno, este término que tiene Euler desaparece, se vuelve cero, o sea que el voltaje después de mucho tiempo, voltaje final, ¿cuál sería en este caso, en esa ecuación? Si esto se vuelve cero, esto sería, si ese Euler se vuelve cero, eso es como tener menos 7,5 por cero más 2,5. O sea, este término desaparece y esto queda en 2,5 voltios. Entonces lo que vamos a observar es una transición de -5 a 2,5 voltios. Eso es lo que se observa en un circuito de ese tipo. Ahora, la otra que nos interesa saber es cuánto dura esa transición. Entonces, esa transición va a durar 5 tau para un sistema de primer orden. Entonces, por ejemplo, en ese circuito miraríamos de que el tau es de 1 milisegundo. Entonces, 5 veces tau, el tiempo de transición sería igual a 5 veces tau, o sea que es igual a 5 milisegundos. 5 milisegundos. Entonces ya sabemos cuánto dura ese transitorio o ese cambio. Entonces nosotros en un osciloscopio deberíamos observar lo siguiente. Supongamos de que tenemos acá un eje acá. Va a evolucionar de -5. Coloquemos que cada cuadrito valga 2,5, ¿no? Entonces acá está el 0. Entonces menos 2,5, 5. Bueno, acá estaría ubicado el -5. Y acá cada cuadrito valdría 1 milisegundo, o sea, un tau, ¿no? Entonces, realmente estos se estabiliza en 5 milisegundos, 2, 3, 4, 5. O sea, por acá. 5 milisegundos. Entonces lo que observamos es una transición de -5 a 2,5, o sea, por acá. Entonces lo que deberíamos observar es una curva de transición de esta manera. Esa es la curva que debemos observar. Entonces, si nosotros nos fijamos, esto es un transitorio porque, por ejemplo, esto que estamos viendo acá es un pico, podríamos decir que es un pico de tensión negativo. Em, Es más, deberíamos, por ejemplo, podemos averiguar, por ejemplo, en el circuito cuál era el Bx en el tiempo menor que cero para mirar cómo es, tendríamos que averiguar el Bx en el tiempo menor que cero para mirar qué tenemos. Vamos a analizarlo un poquito, por ejemplo, ese Bx de dónde viene. El circuito en el tiempo menor que cero es este. Y el Bx, por ejemplo, sería este mismo B1, o sea que B1 debería ser igual a 10. Sí, fíjense, acá lo tenemos, B1 es igual a 10 voltios. O sea que, por ejemplo, ese transitorio realmente lo que estamos mirando es que si B1 era igual a 10 voltios, esto es 2,5, esto sería 5. Tendríamos el 10 por acá. Entonces lo que no lo creo que no me alcanza en la gráfica, me toca bajarla, me toca esto.
Ahora sí. No me alcanza para dibujar a la escala. Entonces, esto es 2.5, 5, 7.5, 10. Entonces, lo que significa es que, por ejemplo, si nosotros miráramos, ese voltaje estaba en 10 voltios, iba así. Y en el momento en que se apagó esa fuente, eso conmuta automáticamente a menos 5 voltios. Y después se estabiliza en 2.5. Entonces, este pico de transición es lo que nosotros conocemos como transitorios. Realmente esto no es una curva eh, que pase de 10 voltios a 2.5, sino que de 10 voltios pasa automáticamente a menos 5 y de menos 5 a 2.5. Entonces eso es lo que se conoce como pico de transición. Por ejemplo, un software que es bastante bueno para mirar estas curvas de transición es Simulink. O sea, MATLAB tiene unas librerías que esto permiten hacer programación gráfica. En ese caso es Simulink. Con Simulink se pueden simular estos circuitos muy bien. O sea, se puede observar, por ejemplo, esta respuesta transiente. Esto para los que les interese, pues sé que no todos, bueno, no todos tendrían instalado Simulink, pero para los que le interesen, pues en el canal hay una serie de videitos de lo que de que se explica cómo simular con Simulink. Esas acá. Eh, eh, en ese, pues, primero explico cómo simular un circuito RC. Entonces se tiene que tener instalado bueno, realmente sería mejor como mirar que ya es la resumida, ¿no? Que es lo que se abre, es una librería que es, bueno, es una librería ahí que primero se abre un demo que nos provee como los elementos y después, por ejemplo, en este tercer video sí ya se simula un circuito eh, de primer orden con estas características. O sea que, por ejemplo, este circuito que vimos se podría simular perfectamente. Ahora, creo que como no todos tienen instalado lo que es Simulink, pues Multisim permite simular transitorios, solo que, por ejemplo, no me permite observar toda la parte. O sea, por ejemplo, esto de t menor que cero no me lo permite observar. Simplemente observamos desde donde ocurre el evento, o sea, desde acá, desde t igual a cero. No me permite mirar antes. eh, y solamente puedo simular para un evento, no para múltiples eventos cuando hay conmutación secuencial, ¿no? Entonces, bueno, dado caso que como no todos tienen instalado Simulink, pues voy a simularlo acá con Multisim, ese circuito para realmente para ilustrar, por ejemplo, cuál es el comportamiento del transitorio y realmente observar esta curva, que es lo que me interesa realmente. Esta curva es lo que me interesa conocer del circuito. Si llego a observar esa curva, pues esto sabré que estoy bien, que está bien solucionado el circuito. Vamos a mirar un poco acerca de eso. Entonces, el circuito que me interesa hacer es este circuito. Este circuito, lo que vamos a dibujar siempre en Multisim, se dibuja el circuito en el tiempo mayor que cero. ¿Cuál es el circuito en el tiempo mayor que cero? Es este circuito acá, pero el inductor no lo vamos a estabilizar. Acá colocamos el inductor no como corto, sino como un inductor realmente. Entonces es este. El circuito en el tiempo menor que cero, lo único que me va a servir es para saber la condición inicial del inductor. La condición inicial del inductor sería un amperio. Entonces, eso es lo que me interesa. Entonces, lo que dibujo en Multisim es el circuito en el tiempo mayor que cero. Entonces,
Lo primero, buscar los componentes y armar la figura. Entonces miramos que tenemos varias resistencias. Tenemos una, dos, tres resistencias. Tenemos el inductor. Tenemos una fuente de tensión y tenemos una fuente de corriente. Listo, entonces ya saqué los componentes. Vamos a acomodarlos tal como está la figurilla. Está. Bueno, entonces ya después simplemente unimos. Listo, entonces unimos ya el circuito. Vamos a mirar, bueno, los valores. Entonces son 15, bueno, la fuente es de 30 y 1.5. Entonces coloco esos valores: 30, esto 1.5 amperios, 15, 30. Y la última es de 10. Me interesa conocer el voltaje en esta resistencia, que es el voltaje que analizamos, ¿no? Entonces, el inductor se me olvidó configurarlo. ¿De cuánto era el inductor? 20 milihenrios. Y a este inductor tenemos que configurarle 20 milihenrios la condición inicial. Si no, es como si no fuera tenido el circuito inicial, nos fuera dado que la corriente fuera cero. Pero en ese caso no es. Entonces la corriente inicial debe ser de 1 amperio. Entonces le configuramos esa corriente, 1 amperio. Bueno, ya una vez tenemos armado el circuito y ya tenemos la medida, vamos a acá lo que es simulación y análisis y simulación. Cuando veíamos em, circuito de NACE, esto configuramos acá donde dice Single Frequency AC, pero no vamos a configurar eso. Vamos a configurar el cuarto, el que dice trasciente, transitorio. Bueno, entonces acá, importante, si no configuran estos, no les va a aparecer la transitoria. Setear a 0. O bueno, sí, setear a 0. Y acá en el tiempo de esto, de comienzo 0 y tiempo de finalización, vamos a mirar que le vamos a dar un tiempo en el que podamos observar la respuesta transitoria. Entonces, generalmente sabemos de que para observarlo, tiene que durar 5 milisegundos. Entonces, el tiempo mínimo que le debemos dar es 5 milisegundos. Ahora, si le damos un tiempo muy grande, no vamos a observar el transitorio porque esto sería un cambio casi instantáneo.
Entonces, por ejemplo, que leemos entre 5 tau y 10 tau, está bien, o sea, entre 5 milisegundos y 10 milisegundos estaría bien para observar la respuesta. Entonces, por ejemplo, démosle un tiempo de 10 milisegundos, o sea, 10 exponente a la menos 3. Ahí ya observaríamos perfectamente el transitorio. Entonces, ya una vez que hemos hecho eso, le damos correr y se va a observar el trasciente. Entonces, miramos que es una curva de este tipo. Vamos a mirar acá cómo evoluciona eso. Entonces, la condición inicial, en donde, desde qué punto o qué voltaje tiene en el tiempo cero. Entonces, voy acá con la lupita. Mm, Vamos acá a mirar, por ejemplo, en el tiempo cero, cuánto me está dando. Y si miramos es aproximadamente 5. Bueno, acá está como menos 4, menos 4,99. Realmente está bastante cercano a 5, a menos 5. Y esto vamos a mirar en cuánto se estabiliza. Y efectivamente miramos que se está estabilizando en 2,5. Entonces, si nosotros nos fijamos acá, pues estamos prediciendo este pico de tensión, o sea, este es el comportamiento del transitorio. De esa manera, por ejemplo, podemos simular los circuitos y mirar que las curvas corresponden. Si la curva fuera más rápida o más lenta, o sea, por ejemplo, si no alcanzáramos a observarla es porque el tau está mal calculado. Pero, por ejemplo, con esto nos hacemos la idea de que el voltaje inicial y el voltaje final quedaron bien del circuito con esa gráfica. Em, esto, por ejemplo, lo que es Simulink, pues es un poquito más completo porque lo puedo exportar esa gráfica al Command Windows de MATLAB, y en el Command Windows de MATLAB puedo escribir esta ecuación, por ejemplo, esta ecuación, y después graficarla sobrepuesta a lo que obtuve de la simulación. Y realmente si se sobreponen esas dos gráficas, pues estamos completamente seguros de que la respuesta está bien, ¿no? ¿Alguna pregunta? Vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a ver qué nos sale. Coloquemos acá una fuente corriente, ¿cierto? Mm, Coloquemos que esa fuente si esto se enciende, que esto se prenda, ¿no? Y acá un condensador. Coloquemos algo así, ¿no? Bueno, un valor para el capacitor. Menos 30 o 30. No, no, el capacitor no puede tener valores negativos. Acá es en faradios. O sea, puede ser, por ejemplo, un milifaradio, 10 milifaradios, un microfaradio. Ah, Porque es 10 el dominio. milifaradios. 10 milifaradios. Esta resistencia, ¿de qué valor la colocamos? Vamos a darle valores de 10 a 100. Esto porque, bueno, porque si no me tocaría, si no, esta fuente, pues me toca modificarla para que no me den así valores tan grandes, ¿no? Que
Colocamos que 20. Coloquemos de este que 30 y de este coloquemos por ahí 40, ¿no? Bueno, supongamos que nos dan este circuito y nos piden hallar, por ejemplo, una variable, digamos, no sé, digamos que nos interesa hallar esta y x en ese circuito. Entonces, a pesar de que, por ejemplo, nos pidan hallar esta y x, nosotros lo que tenemos que hallar, como es un circuito RC, lo primero que tenemos que hallar es el voltaje en el capacitor. Entonces tenemos que hallar ese voltaje en el capacitor, nos guste o no. Entonces, a pesar de que no me piden el voltaje en el capacitor, es lo primero que se halla. No se puede hallar, por ejemplo, o coger ustedes que cojan, por ejemplo, van a decir que van a hallar corriente inicial en esta resistencia, corriente final en esa resistencia y una constante de tiempo en esa resistencia. Eso no se puede hacer porque realmente no sabemos cuál es la ecuación que escribe el comportamiento dinámico de esa resistencia. Lo que sí sabemos es cómo se comporta el capacitor. Entonces lo que tenemos que hacer es hallar el voltaje en el capacitor. Entonces, fijémosle una polaridad. Esta polaridad se la fijamos y en base a esto vamos a hallar lo que es el voltaje inicial y el voltaje final y bueno, la constante de tiempo. Entonces, miramos el circuito para el tiempo menor que cero. Para el circuito en el tiempo menor que cero, esta fuente estaría apagada, ¿cierto? 30 por mu de menos t, o sea que esto sería un corto. Y no, perdón, esta fuente está prendida, 30, está prendida y después se va a apagar. Entonces acá tenemos una fuente de 30 voltios y acá esto está apagado, esta fuente se va a encender en el tiempo menor que cero. Entonces lo que observamos en ese circuito en el tiempo menor que cero es que tenemos acá una fuente de 30 voltios. Acá una resistencia de 20 ohmios. Acá una resistencia de 30 ohmios. Esta fuente corriente, fíjense, esto está apagada. Realmente ustedes tienen que tener muy en cuenta lo que es la simbología. Yo creo que la clase pasada, para interpretar correctamente eso, les hice una laminita. Tengan esa laminita como muy presente. La clase pasada, eso fue clase. Mire, fíjense en esta laminita lo que están teniendo, porque lo que estamos interpretando es esto. Mire, una BS por un mu de t y una IS por un mu de menos t. Entonces, en base a eso es lo que estamos dibujando el circuito para el tiempo menor que cero en base a eso es que vamos a dibujar el circuito para el tiempo mayor que cero. Entonces, lo que tenemos perdón, tenemos este caso IS por mu de t, o sea que es circuito abierto. ¿Listo? Por eso no la estoy dibujando ahí. Y la otra que es esta, el segundo caso, está encendida la fuente. Y después la voy a reemplazar por un corto. Entonces, realmente, pues bueno. Y el capacitor acá, ya en el tiempo menor que cero, lo dibujo ya estabilizado. O sea que acá me interesa conocer el voltaje inicial. Si yo miro esto, esta resistencia a 30 ohmios, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando con esa resistencia a 30 ohmios?
¿Qué pasaría con esa resistencia de 30 ohmios? Pues, profe, quedar en el aire se quita, ¿no? Exactamente, está circuito abierto, no está conectada a nada. Entonces, como no está conectada a nada, realmente por la malla que está circulando corriente es por esta. Y si yo miro, o sea, por ejemplo, a mí me interesaría conocer el voltaje en esta resistencia de 40 ohmios, porque si yo conozco el voltaje en la resistencia de 40 ohmios, pues sé que en esta resistencia de 30 no se cae. Sería el mismo voltaje ahí en esa resistencia de 40 ohmios. O sea que prácticamente el voltaje inicial, ya para los que ya, pues, no sé si en este momento ya tienen esa agilidad, ya acá por ejemplo decidirían una sola malla y puedo hacer un divisor de tensión. Entonces sale ahí por divisor de tensión 40 por 30 sobre 20 más 40. Y de esa manera pues sacarían ese voltaje, ¿no? O sea, 40 por 30 dividido entre la suma de las dos, 60, eso da 20 voltios. O sea, que el voltaje inicial es 20 voltios. Ahora, si a usted se le está dificultando eso todavía, no se afane. Esto, hágalo paso por paso. Llega y dice 30 ohmios a circuito abierto. Entonces, le queda este circuito. 20 ohmios, 40 ohmios. Entonces es un circuito que solamente tiene una malla. Entonces usted llega y dice, pues calculamos la corriente de esa malla. Entonces decimos menos 30 más 20i más 40i igual a 0. O sea que el menos 30 pasa al otro. Entonces esto es 60 veces i igual a 30. O sea que i es igual a 30 sobre 60. 30 sobre 60, eso es 0.5 amperios. Y entonces ya después de que tiene eso, pues se regresa a esta parte y hace la LBK. Eso es lo que hicimos las primeras clases. Hacemos la LBK, por ejemplo, decimos la recorremos en sentido horario. Entonces acá me encuentro 40 y como voy así subiendo y la I iba bajando, o sea que es 40 por menos I. Más 30, pero como esta resistencia que va a circuito abierto, o sea, la corriente que está pasando por un circuito abierto es cero, más el voltaje inicial es cero. Listo, entonces esto me queda menos 40i más cero, más voltaje inicial igual a cero, o sea que voltaje inicial sería igual a 40i, y 40 por 0.5, eso vuelve a dar 20 voltios. Listo, entonces realmente ya es eso. Eh, ya obtenemos lo que es el voltaje inicial, ¿no? ¿Qué otro parámetro necesitamos conocer para saber el voltaje en el capacitor? El voltaje final y la constante de tiempo, ¿no? Entonces, para el voltaje final vamos a dibujar. Vamos a empezar por el voltaje final. Bueno, realmente no importa el orden. Podemos hallar primero el tau, después el voltaje final o como queramos, ¿no? Entonces voy a dibujar el circuito para el tiempo mucho mayor que cero. ¿Qué significa el tiempo mayor que es mucho mayor que cero? O sea, dibujamos el circuito en el tiempo mayor que cero y estabilizamos el capacitor. O sea, el capacitor en estado estable sería un circuito abierto. O sea, lo único que es, o la diferencia entre que tenemos del circuito en el tiempo mayor que cero y el tiempo mucho mayor que cero es que en el tiempo mucho mayor que cero el capacitor es circuito abierto. Eso es. Entonces, miramos esta fuente acá se va a reemplazar por un corto y esta fuente se va a encender. Entonces, pues, realmente voy a
cogerme este circuito y lo vamos a hacer eso. Entonces, y el capacitor en el tiempo mucho mayor que 0 lo reemplazo por un circuito abierto. O sea que acá esta fuente de acá la voy a reemplazar por un circuito abierto, y acá me interesaría conocer el voltaje a circuito abierto, o sea, el voltaje acá que hay entre estos terminales. Entonces, esto de cortocircuita. Y esto me interesa conocer el voltaje que hay acá, el voltaje final. Y esto es de 2 amperios. Si nos fijamos, eso es un circuito que tiene que 2 mallas, porque esta malla está abierta, ¿no? Entonces me queda acá una malla y acá otra malla. Entonces, pues lo podríamos resolver ahí por decir de que vamos a hallar una corriente 1 y una corriente 2. Entonces, si vamos a hallar una corriente 1 y una corriente 2, sabemos que la corriente 2 sería una corriente directa, o sea, I2 tomaría el valor de 2 amperios. Y la I1, pues esto, hago una LBK. Bueno, realmente esa I1 se puede sacar acá por un divisor de corriente, ¿no? Que sería la corriente, bueno, no me interesa. Ah, sí, se puede sacar por un divisor de corrientes, que es la corriente que se da por la resistencia de 40 ohmios. O sea, sería 2 por 20 dividido entre la suma de las dos, entre 60. Se puede sacar, o si no, hacemos la mallita, la malla 1. Sí, fijémonos que esto es un circuito abierto, ¿no? O sea, esto, realmente el circuito que estamos analizando es esto, sí. Bueno, entonces arrancamos por la resistencia de 40 ohmios, entonces sería 40 por I1 más 20 por I1 menos I2 vale 2 amperios, igual a 0. Listo, entonces rompemos paréntesis, entonces 40 más, o sea, acá sería 61, y 20 por menos 2, eso da menos 40. Menos 40, o sea que I1 sería igual a 40 sobre 40 pasa a sumar y el 60 pasa a dividir. 40 entre 60, esos 2 tercios, si no estoy mal. Ajá, 2 tercios de amperio, que es igual a 666.67 miliamperios, ¿no? Voy a dejarlo así. Eh, Realmente me interesa saber el voltaje acá. Entonces, como me interesa saber el voltaje ahí en el circuito abierto, pues lo que se hace es una LBK, ¿cierto? Entonces, empezamos acá a recorrer, vamos a recorrer la LBK en sentido horario. Entonces, si la empiezo a recorrer acá, sería 40. ¿Y qué corriente estaría pasando por esa resistencia? Recorriéndolo así. Voy así. ¿Qué corriente pasaría por ahí? Pasaría I1, pero en sentido contrario, ¿cierto? 40 por menos I1. Ahora, sigo recorriéndolo. Acá, 30. Por esa está pasando la I2, pero I2 iría en qué? No sé, vamos así, ¿no? Y la I2 iría en sentido contrario, o sea que sería 30 por menos I2. Y
Y acá estaría el voltaje final, o sea, más voltaje final. O sea que puedo concluir que el voltaje final, esto está negativo, lo paso al otro lado positivo, o sea, sería 41 más 32. Entonces podemos superar eso, entonces sería 40 multiplicado por 2 tercios más 30 por I2, o sea, más 60. Y eso me da que el voltaje final es igual a 86,67 voltios. Listo, entonces ya tengo lo que es el voltaje final en ese circuito. Me hace falta la constante de tiempo tau. Entonces, miramos el circuito en el tiempo mayor que cero. Y apagamos las fuentes. Entonces, para tau, ¿cuál es el circuito que tenemos en el tiempo mayor que cero? El circuito que tenemos en el tiempo mayor que cero es un circuito en el que esta fuente estaba apagada, o sea, esto es un corto. Y desde los terminales del capacitor, o sea, el capacitor no es un circuito abierto en este caso, es desde ahí vamos a mirar la resistencia equivalente. Entonces, realmente desde estos terminales A y B, esto tenemos que calcular la resistencia equivalente. Fíjense que esta fuente, esa fuente está encendida, las fuentes se tienen que apagar, o sea que esta fuente corriente se reemplaza por un circuito abierto. Y al reemplazar esto por un circuito abierto, pues todo este cable se va a ir. Listo, entonces tenemos este circuito ya para analizar. Entonces, lo que necesitamos saber es la resistencia equivalente, entonces debemos identificar si hay elementos en serie o en paralelo. En caso de que no hayan, pues hacemos transformaciones estrella delta y delta estrella. En este circuito que hay elemento en serie. Hay elemento en paralelo. Hay elemento en paralelo. Si hay elemento en paralelo, 20 y 40 están en paralelo. Porque están compartiendo los dos mismos nodos. Entonces, como 20 y 40 están en paralelo, pues podemos decir que podemos hallar acá una resistencia que es R1, que es 20 en paralelo con 40. Entonces sería 20 por 40 dividido entre la suma de las dos, entre 60, ¿no? Y eso da 13,33. Y si nosotros miramos, borramos por ejemplo la resistencia de arriba o borramos la resistencia de abajo. Por ejemplo, al borrar la resistencia de arriba, esto me queda así 30 ohmios. Acá me queda la R1. O sea que la resistencia equivalente sería la suma de esas dos, o sea que sería R1 más 30. O sea que eso da 43,33 ohmios. Esa es la resistencia equivalente. Entonces ya una vez tengo la resistencia equivalente, lo que me queda es por calcular el tau. El tau en un circuito de este tipo es CR por C. Y miramos de cuánto era el valor que me iba dado el capacitor. 10 milifaradios. Entonces esto me está dando que el tau
es de 433,3 milisegundos. Entonces este es el estado de ese circuito. Ya con eso podemos calcular el voltaje acá, el VT, que sería voltaje inicial. ¿Voltaje inicial de cuánto era? Voltaje inicial era 20 voltios. Menos voltaje final, 86,67. Euler a la menos T sobre tau. Bueno, el tau es esto, ahorita lo reemplazo. Y más el voltaje final, que es 86,67. Entonces, VT, vamos a mirar cuánto vale VT. Eso es menos 66,67 Euler. Vamos a mirar 1 dividido entre 433,33 por 10 a la menos 3. Eso es 2,307. Vamos a colocarle Euler a la menos 2,31 aproximadamente. Más 86,67. Y realmente este es el voltaje en el capacitor. Ya conociendo el voltaje en el capacitor, pues lo que tenemos que hacer es averiguar cuál es la corriente acá en la IX que nos están preguntando. Para hacer eso, pues cogemos el circuito en el tiempo mayor que 0 y reemplazamos el capacitor por una fuente de tensión, o sea que miramos esto es lo que se hace. Esto estaba corto y acá donde estaba el capacitor le vamos a colocar una fuente de tensión, ¿no? Esa fuente de tensión, ¿cuánto vale? Vale VT. Y mi objetivo es hallar esta IX. Fijémonos, por ejemplo, si lo analizáramos por mallas, sería una, dos, tres mallas, pero una malla es directa, ¿no? Esta malla de acá, la de 2 amperios. Entonces me plantea un sistema de dos ecuaciones, dos incógnitas. Y una vez que haya eso, pues podría hacer la diferencia de esta malla con esta. Y eso me da la IX. Si lo analizamos por nodos, fijémonos, por ejemplo, si lo analizáramos por nodos, tomaríamos la Tierra acá. Y Tierra termina siendo todo este nodo, ¿no? Tierra es todo este nodo. Y entonces este nodo que me queda acá y este otro nodo que me queda acá, este nodo es directo. Y este nodo sería el único nodo que me queda. Entonces, dado que, por ejemplo, por nodo solamente me toca analizar una ecuación, pues yo preferiría analizarlo por nodos. Porque es una sola ecuación a tener que analizar un sistema de dos ecuaciones, dos incógnitas. Entonces voy a analizar eso. Voy a decir que este es el nodo 1 y este es el nodo 2. Entonces, eh, el nodo 2 sería un nodo directo, ¿no? Porque tomaría que B2 es igual a BT. Y el nodo 1 pues es algo así. Tiene tres resistencias conectadas, entonces es B1 menos 0 sobre 40 más B1 menos B2. O sea, y B2 vale BT, entonces es B1 menos BT sobre 30 más esta B1 y llega a tierra, o sea, B1 menos 0. Entonces, ya como tal, pues, bueno, acá podemos multiplicar todo por un factor, ¿no? O sea, puedo multiplicar todo por 60, no, por 120, ¿no? 120 dividido entre 40, eso me da 3B1.
20 dividido entre 30, eso me da 4, que es B1 menos PT, más 120 dividido entre 20, eso es 6B1, igual a 0. Esto, bueno, rompiendo paréntesis, sumando, esto sería 6 más 4 más 3, eso es 13B1, menos 4BT, igual a 0. O sea que esto B1 sería el 4BT pasa acá positivo y este 13 pasa a dividir. Entonces sería 4 sobre 13BT. Miremos BT sería esto. Entonces sería 4 dividido entre 13. 4 por 66.67 dividido entre 13. Esto me da 20.51. Entonces esto está dando menos 20,51 Euler a la menos 2.31 T. Más esto que sería 86.67 por 4 dividido entre 13. Eso me da 26.67 aproximadamente. Más 26.67. Entonces, ese es el, ese es el B1. Ahora, me están preguntando cuánto vale la IX. Entonces, fíjense, al saber el B1, puedo decir que IX es B1 menos B2 sobre 30. Entonces, fíjense que lo que tenemos que operar es B1 menos, bueno, todo esto sería 1 sobre 30 y hacemos la resta de estos voltajes. Entonces, restamos lo que tiene Euler con lo que tiene Euler. Entonces sería B1 menos 20.51 menos 20.51 menos el otro voltaje que sería este. Menos por menos da más, o sea que sería más 66.67. Esto da 46.16. Positivo. Y el otro sería coger ese 26.67. 26.67 menos 86.67. Entonces 26.67 menos 86.67. Eso da aproximadamente menos 60. Y bueno, y todo esto lo vimos sobre 30, o sea que sería 46.16 dividido entre 30. Esto me da 1.538. Podemos redondearlo a 1.54. Positivo Euler a la menos 2.31. Y 60 dividido entre 30, eso da menos 2. Y esta es la corriente que me están preguntando. Esa sería la respuesta. ¿Alguna pregunta? Ese sería el ejercicio. Profe, ahí ¿Sí? daría o no. ¿Ahí daría qué?
Que si ahí se coloca la T. Ah, sí, sí, claro. Uy, bueno, ahí me comí la T, bro. Esto no es. Si no, no tendría la función, ¿no? Menos 2.31 T menos 2. Eso es correcto. ¿Alguna otra aporte? Profe, Sí. ya para encontrar la corriente X ya no utilizamos la fuente de voltaje, ¿no? No, porque esto siempre es el circuito en el tiempo mayor que cero. Entonces, para el circuito en el tiempo mayor que cero, esa fuente de voltaje estaba Apagada, cortocircuitada. ¿no? Ah, ya. Sí. Ujú. Entonces, usted mira el circuito en el tiempo mayor que cero y donde está el capacitor reemplaza por Por la fuente. pues sí, por una fuente de tensión. Ujú. Bueno, sí, eso es todo. Hay otra forma de hallar, por ejemplo, este IX, por ejemplo, que sería, por ejemplo, no sé si tengan alguna pregunta o explico el otro método, otra forma para hallar el IX. Por ejemplo, este IX se puede hacer haciendo una LSK acá, ¿no? O sea, por ejemplo, si yo conozco la corriente acá del capacitor y hago una LSK, o sea, voy a hacerlo acá con rojo, fíjense acá. Yo miro que IX entra, fijémonos en este punto, IX entra, 2 amperios entra también, y la corriente del capacitor está saliendo, más corriente del capacitor. O sea que IX es igual a la corriente del capacitor menos 2. Entonces, ahí lo que tendría que hacer es hallar la corriente en el capacitor. Y realmente la corriente en el capacitor es fácil hallarla porque es capacitancia por derivada de voltaje. Entonces, la corriente del capacitor, pues tengo la capacitancia, 10 milifaradios, o sea, 10 por 10 a la menos 3. Derivo el voltaje. Estoy haciendo otra forma para comprobar de que realmente me está. Fíjense, si derivo esta constante, me da 0. Ahora lo que voy a derivar es esto, nada más esta parte que tiene Euler, porque ya sé que esto, la derivada de una constante es 0. Entonces esto sería menos 66.67, que es una constante, sale la derivada por la derivada de Euler a la menos 231T. Bueno, vale aclarar, o sea, la otra derivada, que es la derivada de una constante de 0, entonces la colocamos ahí. Eso quedó como un 70 más 0, ¿no? Entonces, y esto es un T. Entonces lo que debemos hacer es derivar eso. Entonces, esto me queda que la corriente en el capacitor sería 10 por 10 a la menos 3 por esta constante menos 66.67. Derivamos acá la interna de menos 231T es menos 231. Y esto multiplicado por Euler a la menos 231T. O sea que la corriente en el capacitor sería hacer toda esa multiplicación. 10 por 10 a la menos 3 por menos 66.67 por menos 2.31. Y esto da 1.54 positivo. Esa es la corriente en el capacitor. Y si nosotros nos fijamos, por ejemplo, si reemplazamos acá, esto me da 1,54 Euler a la menos 231T menos 2 amperios. Que debió haber sido lo mismo que se obtuvo acá. Entonces no importa por dónde camino que tomemos, la respuesta no nos debe variar.
¿Alguna pregunta? Fíjense en una cosa, este es el procedimiento para hallar este. Hay un error que yo no me canso de decirles que no lo cometan, no lo cometan, no lo cometan. Uno va a un parcial y lo cometen. Es como uno les dice, no lo haga, no lo haga, no lo haga, y luego lo terminan haciendo. Entonces yo sé que más de uno lo va a hacer. Y es que esto, bueno, o sea, hay algunos que se le hace tan folclórico hacer esto, o sea, que dicen que anotémoslo acá, no sé, con un color feo, ¿no? Con este, bueno, no tengo, ese amarillo queda como, bueno, dicen que la IX es igual a una IX inicial menos una IX final, Euler a la menos T sobre tau más IX final. Y esto que estábamos haciendo, esto estaba mal. O sea, si se fijan, por ejemplo, la IX inicial, por ejemplo, si ustedes miran en este circuito, la IX inicial, ¿cuánto es la IX inicial en este circuito? Fíjense que la IX en esta resistencia 30 ohms, o sea que la IX inicial ahí, ¿cuánto era? Como esto es circuito abierto. ¿Esta IX inicial de cuánto es? Si esto es circuito abierto, ¿cuánto es la corriente en un circuito abierto? 0, profe. 0. Entonces dicen la corriente inicial es 0. Dicen, vamos a mirar la corriente final. Entonces miran este circuito y miran que la corriente acá, ¿cuál sería la corriente IX acá? Si ya sé que I2 es igual a 2 amperios. Menos 2. Menos 2. Entonces, por ejemplo, dicen IX final es igual a menos 2. O sea que si ustedes reemplazan acá, esto se le hizo tan fácil, el ejercicio, mire, está pero regalado. Sería menos 2, coloquemos que les dio el minutado, menos 231T más 2, y esto es amperios. Entonces, esto está mal. Ahí lo que ustedes están observando es de que, o lo que si eso fuera verdad, lo que se esperaría es que la corriente inicial fuera 0 y evolucionara a 2, o sea, una curva así, acá 2. Si realmente ese circuito estuviera bien, se debería observar esa curva. Ahora, la curva que yo debería observar, por ejemplo, en este circuito, esta de acá, sería, ¿cuál sería la corriente inicial acá en este circuito? La IX inicial. Sería reemplazar esto por T igual a 0. Entonces, 1,54 menos 2. O sea que eso sería la I corriente inicial menos 0,46 amperios. Y la corriente final sería igual a a menos 2. Y creo que acá cometí un error, que creo que fue que reemplacé acá de todas maneras esto está mal. Esta es X final, esto daría más y esto daría menos. O sea que es una
Por ejemplo, esta curva debería ser algo así. Una curva que empieza en 0 y se estabiliza en -2. Eso es lo que se debería esperar, si eso está bien. Ahora, si realmente, por ejemplo, lo que yo estoy prediciendo está bien, pues, debería ser que empiece en -0,46, en -0,46, porque acá el reemplazo del tiempo en igual a 0, Euler a la 0,1, entonces 1,54 menos 2, eso da -0,46 y se estabiliza en 2, o sea, no está empezando en 0. Lo que estamos mirando es que el transitorio, por ejemplo, nosotros lo que observamos es esto. Esta curva, 0,46. Supongamos que esto es 0, sí, es 0,5, esto es 1. Sí, por ejemplo, por acá 0,46 y acá debería estar -2. Para hacernos una idea, esto sería una curva así, que empieza en 0,46 y se estabiliza en 2. ¿En cuánto? En 5 veces estado. 5 veces estado, pues es tiempo de transición 5. Tiempo de transición 5 veces estado. 5 por 433,33 por 10 a la menos 3. Si no estoy mal. Me corrijo el tau, 433,33. Bueno, voy a hacer esa operación. O sea que el tau es más o menos 2,16 segundos. 2,17. 2,17 segundos. Entonces en 2,17 segundos deberíamos poder observar esa transición. Bueno, vamos a simular ese. ¿Les parece? Simulamos ese circuito para ver si es esta curva o la otra. O no. Bueno, vamos a simularlo. O sea, lo que se simula, por ejemplo, en un circuito, siempre el circuito en el tiempo mayor que 0. O sea que fíjense, lo que vamos a dibujar es este circuito, el tiempo mayor que 0 acá con el capacitor. No vamos a colocar esa fuente de tensión de 30 voltios. Lo único que miramos es el circuito en el tiempo mayor que 0. El circuito en el tiempo menor que 0 me sirve para la condición inicial, o sea, configurar el capacitor 20 voltios. Pero lo que se dibuja es el circuito inicial, o sea, que es el circuito en el tiempo mayor que 0. O sea, serían 3 resistencias, una fuente corriente y el capacitor. Entonces vamos a dibujar eso. Un capacitor. Por acá. 3 resistencias. Y una fuente corriente. Ay, ahorita lo hago.
Entonces, 20, 30 y 40. Esta fuente iba al contrario. Y esta era de 2 amperios. Y este era de 10.000. Ya tengo el circuito en el tiempo mayor que 0. Me interesa medir la corriente en este sentido. Entonces acá le damos cambiar dirección. Y acá me faltó configurar la condición inicial, que sería de 20 voltios. Listo, entonces ya tengo eso. Vamos a mirar acá la simulación, simular, análisis simulación. Trasciende, seteamos esto a 0 y acá debemos colocarle un tiempo de 2 punto algo milisegundos, de 2 punto algo segundos. O sea que con 3 segundos que coloquemos está bien. Y listo, guardamos y corremos. Y esta es la curva que observamos, mira. Si se fijan, cuando conmuta no se va a 0. O sea, empieza desde acá, desde más o menos 0. ¿Cuánto era que habíamos dicho? Desde menos 0.46, o sea que la señal está empezando en menos 0.46. Debería estar por acá, mire. Más o menos en menos 0.46. Empieza y se estabiliza en menos 2. Se estabiliza acá ya en menos 2 tiende. Y el que lo estemos observando en 3 segundos, casi acá, mire, significa que el tiempo el tau lo tenemos más o menos bien calculado. Y realmente esto es lo que me interesa hacer, hacerme la idea de cómo es la forma del transitorio, cómo es ese sobreimpulso que se está produciendo. Entonces, esto está, o sea, esta ecuación que yo determiné, ya sé que está bien, está de acá. Lo que no está bien es esta amarilla, la que es, y bueno, en este caso pues da así, pero hay en casos que da cosas que son totalmente más alejadas de la realidad, entonces esto no lo hagan, esto es, o no sé de dónde sacan no sé, o sea, sacan esas abstracciones o se crean o se inventan ustedes el método cuando esto ya realmente está bastante bien estudiado. Sí, lo acomodan como a sus intereses, ¿no? Realmente, pues eh, estas las metodologías para hallar esos transitorios. No sé si hay alguna pregunta. Profe, una pregunta. Sí, Para hallar la potencia en esos circuitos es con una fórmula igual o es normal? O sea, con esa de Euler a la algo. pues la potencia instantánea es voltaje por corriente. Eh, o sea, tomar el voltaje y la corriente y tener la forma de onda. Ya en AC vemos que hay varias potencias, ¿no?
O sea, en corriente alterna sí hay varias potencias, pero en DC solamente hay uno. Y pues bueno, eh, pues sí, simplemente sería reemplazar B por I, tener la fórmula de voltaje y de corriente y hacer la multiplicación de esas dos funciones. Ahora, les decía que esto de respuesta transitoria es un tema amplio, no es algo así tan corto, porque ustedes miran un texto y dice, bueno, respuesta transitoria, pero estudian nada más circuitos de primero y segundo orden, y entonces la pregunta es que acaso no hay de tercero, no hay de cuarto, no hay de quinto orden. Pues sí hay circuitos de ese tipo y lo que pasa es que ya, pues el ingeniero antes, como no existían tantos avances computacionales, pues buscaba la forma de aproximar el circuito a uno de primero o segundo orden. Pero eh, gracias a los avances computacionales, pues ya, por ejemplo, uno puede resolver un sistema tercer, cuarto, quinto orden, porque es realmente las herramientas computacionales les facilitan bastante resolver, por ejemplo, un sistema de ecuaciones o bueno, hallar raíces de de un sistema. Entonces, sí es posible hallar sistemas de tercer o cuarto orden. Ahora, también, si se fijan, estamos enfocando la respuesta transitoria a lo que son sistemas en DC. Y resulta que los sistemas de Nazetan pues también tienen una respuesta transitoria. Simplemente que fíjense que un circuito en con respuesta transitoria, por ejemplo, sería hacer un análisis fasorial para hallar la condición inicial, hacer un análisis fasorial para hallar la condición final, hacer hallar la impedancia, bueno, o sea, hallar sí, la resistencia equivalente, eso no cambiaría en un sistema de primer orden y, y y ya devolverse un poquito con análisis factoriales requiere mucho más tiempo, o sea, yo considero que esos circuitos, por ejemplo, el resolverlos netamente o manualmente, pues ya hoy en día es bastante tedioso. Uno siempre tiene que apoyarse, por ejemplo, de las herramientas, por ejemplo, de las herramientas computacionales para agilizar un poquito todos estos cálculos, porque ya, por ejemplo, determinar el transitorio de un sistema, por ejemplo, de orden superior y con fasores, sería manualmente, sería un ejercicio que perfectamente podría tomarse todo un día resolviéndolo, o sea, por el número de cálculos que hay. Pero si nos apoyamos en un sistema computacional, pues eso no es tan, tan largo, ¿no? Pero bueno, o sea, realmente esto es como lo que lo que queremos es que se capte qué es la respuesta transitoria, cómo es la metodología de ese transitorio, de cómo se halla estos transitorios en un circuito. Y ustedes van a escuchar esas palabras transitorios y bueno, esto tiene múltiples aplicaciones, o sea, en algunos circuitos, por ejemplo, la respuesta transitoria en algunos circuitos es una cosa que no es deseada y lo que se hace, lo que se quiere es bloquear esos transitorios. Entonces, por ejemplo, en electrónica de potencia, por ejemplo, se diseñan redes de Nuber para amortiguar los transitorios. Que ustedes dicen amortiguamiento de los DBT y los DIDT. Esos son un amortiguamiento transitorio. ¿Alguna otra pregunta?
Bueno, voy a terminar la grabación acá para no, para que esto no quede ahí por si